unigénito. Sabemos que Él es el que nos ha llevado al Padre. Él es el que rasgó el velo que nos dividía y Él nos dio acceso. Y ahora por eso la Biblia dice que podemos entrar por medio de Cristo confiados delante de su trono. Así es de que empezando con este texto, para que podamos entender lo que el Señor Jesús hizo y está haciendo por nosotros. Y digo está haciendo porque Él no solo ya lo hizo, sino que Él, Jesús, está haciendo algo muy importante en este tiempo por nosotros, y ahorita lo vamos a ver, porque Él es, hermano, el que está ahí intercediendo por nosotros en este tiempo, en este preciso momento. Entonces, quiero que me acompañe, por favor, capítulo número 2 de Filipenses. Filipenses capítulo número 2, versos 5 al 7, por favor. Por favor, y aquí vamos a ver, hermanos, en estos versículos, cómo la Biblia habla acerca de la naturaleza de Cristo, su divinidad, pero también, hermanos, cómo Él se hizo semejante a los hombres. Por favor, hermana. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Entonces, primero dice que tiene que haber en nosotros esa misma actitud que había en Cristo. En otras versiones dice que haya en vosotros esa misma forma de pensar. La verdad que es un reto, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está hablando aquí, de que tengamos la misma actitud de humillarnos como el Señor lo hizo. Y me gusta porque la Biblia dice que siendo, y en esta versión, tú lo leíste en la versión Reina Valera, ¿verdad que sí? En la versión que yo encontré aquí, en la Biblia al día, dice la palabra de Dios, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Esta versión me gustó más porque habla de una vez aquí diciendo que él tenía la misma naturaleza siendo Dios. Entonces, ¿y yo por qué los traigo acá? Porque tenemos que entender de que Cristo era Dios, pero era hombre, porque dice la palabra que se hizo semejante a los seres humanos. Entonces, la palabra semejante que usa aquí es una palabra griega que es homoioma, que significa semejanza real. Cuando nosotros vemos a Cristo, hermano, Cristo anduvo como nosotros. Él tuvo hambre, Él tuvo frío, Él tuvo sueño, Él tuvo sed. Él estuvo en una naturaleza humana justamente como nosotros. Y lo digo esto porque era necesario que el Señor fuera igual que nosotros. Él ciertamente, siendo Dios, no dejó su naturaleza divina por completo, porque Él también estuvo entre los hombres. De alguna manera, Él estuvo transmitiendo su deidad. Él no dejó de ser omnisciente, de ser omnipresente, bueno, omnipresente, sino porque en ese momento él era hombre, pero omnisciente, él todo lo sabía. Él todo lo podía hacer, él hacía milagros. Entonces, él era un verdadero hombre, pero no solamente un simple hombre. O sea, a pesar de que era un verdadero hombre, no era un simple hombre, sino que Jesús dice que nació y murió como los hombres, pero él era el por siempre eterno. Entonces, él fue el que dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Eso está en Juan capítulo 8, verso 58. No sé si alguien me lo puede conseguir. Y alguien más que me busque Juan capítulo número 7 y verso... sí, Juan capítulo número 4, versículo número 7, por favor. Juan capítulo número 4, versículo número 7. Y alguien que me busque Juan 8:58. Juan 8:58.
Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, imagínense, el Señor dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ahí estamos viendo que el Señor, a pesar de que nació y murió como un hombre, Él era por siempre eterno, y aquí Él mismo lo declara. Él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, el gran yo soy, Cristo Jesús, Él existió desde la eternidad. ¿Qué dice, hermano? Juan capítulo número 4, versículo número 7 al 14. Amén. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Amén. Hasta Sí. ahí, hermano. Hasta ahí Amén. dejemos. Entonces, ¿qué vemos en estos dos versículos que acabamos de leer? Uno, que el Señor, bueno, primero en el que leyó hermana Michelle, que Él ha sido eterno desde el principio. Estamos viendo la divinidad del Señor. Y en este otro versículo vimos que el Señor estaba pidiendo, ¿qué cosa? De beber. Le pidió a una mujer que le diera de beber, porque el Señor tenía su naturaleza humana. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos sed muchas veces, y el Señor también, a pesar de ser Dios, Él estaba diciendo, dame de beber. Pero ahí en esos mismos versículos podemos ver que Él dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces, Él tiene sed y pide agua, pero después dice, yo soy el Dios divino que les puede dar del agua que sacia toda sed. Entonces, qué importante ver esto, hermano, porque Jesús, hermano, nosotros sabemos que Jesús fue latigado, pero la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces, veamos cómo la naturaleza, cómo Él anduvo en una naturaleza humana, pero también en una naturaleza divina. Él mismo dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero la Biblia dice que sin Él nada de lo creado fue creado. Entonces, en una porción que está en Lucas 23, 26, no le voy a pedir que vaya ahí, pero la Biblia dice, hermano, que hubo un hombre llamado Simón de Cirene que cargó y llevó la cruz por él. Pero hermanos, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, por eso a mí me gusta ver cómo el Señor se movía en sus dos naturalezas, tanto la humana como la divina. Él fue sentenciado a muerte por un gobernador romano, pero la Biblia dice que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo, hasta ahora está turbada mi alma. ¿Usted se recuerda cuando él dijo? Cuando él iba a ir a Getsemaní y él decía, hasta ahora está turbada mi alma. Pero la misma Biblia dice que Él es el príncipe de paz. Entonces, qué importante ver, hermano, porque así como el Señor también se turbaba su alma, y yo creo que por eso Él nos entiende también, hermanos, porque por eso el primer texto que leímos, donde Él es el mediador entre Dios y los hombres, porque Él tenía que andar como un hombre y entender, hermano, lo que nosotros pasamos. Yo creo que ninguno de nosotros se ha afligido tanto como llegó a afligirse el Señor. ¿Alguno de aquí se ha sentido afligido? Cuando a uno le dan una noticia del doctor, algún resultado del doctor, y uno no espera que le den esas noticias, uno se aflige, su alma se aflige. Cuando uno escucha, ¿verdad?, que sus hijos están enfermos, uno se aflige. Y uno dice, bueno, esta aflicción, Señor, ayúdame. Y definitivamente ahí hay un intercesor que dice, yo ya pasé por una aflicción, incluso puedo decirte mayor que la de nosotros. Tanto que él dice que sudó sangre. Entonces, él fue el que clamó en la cruz, ¿por qué me has desamparado? ¿Se recuerda cuando él le dijo al Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado?
Y él mismo declaró a sus discípulos y prometió que nunca los iba a desamparar ni nunca los iba a dejar. Entonces el Señor estuvo en su naturaleza humana, Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Juan, perdón, él advirtió que iban a levantarse algunos hombres que iban a decir de que Cristo no había venido en carne. Y el Señor dijo, estos son el anticristo. Esto es el anticristo. Entonces, quiero que lo veamos en primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 1, por favor. Capítulo número 4, versículo del 1 al 3, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Gracias, hermana. Entonces vemos aquí que el apóstol Juan ya decía que teníamos que medir los espíritus y había una manera de medirlos. En este caso, él decía que todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, dice, no es de Dios. Entonces, ¿por qué será que el apóstol Juan dejó establecido esto en la palabra del Señor? Porque ciertamente iban a haber algunos que se iban a levantar diciendo que el Señor Jesús no había venido en carne. Entonces, o quizás no se había movido en su naturaleza humana completa. Y hay muchas pruebas, hermanos, que nos hablan acerca de cómo el Señor vino en su naturaleza humana. Podemos encontrar que Jesús nació como un niño natural. Él estuvo en un pesebre, hermano, y fue envuelto en pañales. Podemos ver que él creció, hermano, de una manera normal como un niño. Tanto, hermano, que un niño es distraído y un niño de repente se pierde. Y usted sabe la historia, el Señor Jesús en un momento se perdió. ¿Qué habrá pensado esa padre y esa madre, hermano, de haber perdido a su hijo? Si uno cuando ya no los encuentra por unos minutos, a uno siente que se le va la vida. Ahora imagínense, a Jesús se perdió, yo si no estoy mal, creo que se perdió durante todo un día. Entonces, podemos entender que hay muchas maneras en que vemos que el Señor sí estuvo en una naturaleza humana. Él creció, hermano, en sujeción a sus padres, dice la Biblia. Entonces, el Señor Jesús creció como un niño normal, con ganas de jugar. Yo me imagino, hermanos, y a los que tenemos hijos podemos darnos cuenta cómo son los niños. Pero me gusta porque la Biblia dice que el Señor Jesús, hermano, a pesar de que fue tentado y probado en todas las áreas. Él dice que él anduvo, hermano, y no cometió pecado. Entonces, todas estas cosas que le estoy diciendo ahorita es importante para entender que él puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Esto es importante para que nosotros logremos entender de que él puede estar intercediendo, hermano, delante del Padre, porque él se presentó como un sumo sacerdote delante de Dios. Y no solo como un sumo sacerdote, pero él también iba a ser el sacrificio. Él iba a ser el Cordero de Dios, perfecto, inmolado. Entonces, podemos ver que algunos hermanos quizás no pueden decir que Jesús no ha venido en carne, pero la Biblia explícitamente no lo dice. Y yo quiero que vayamos y me acompañe a Hebreos capítulo número 2, versículo número 17 y 18. Y veamos aquí, yo creo que la otra vez hermano Miguel fue el que dijo que definitivamente el Señor anduvo en medio de nosotros y pareciéndose, ¿verdad?, a todo lo que nosotros somos. Filipenses le dije Hebreos, ¿verdad? Por favor. 17, 18. Sí, por favor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces dice que él tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. En todo. Entonces piense usted quizás en las tentaciones que usted tuvo o usted tiene.
Y el Señor anduvo, hermano, y él también fue tentado en todo, hermano. Dice aquí que él tenía que ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Entonces, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, el mismo que fue tentado en todo es el mismo que en este tiempo nos está ayudando, socorriendo, dice la Biblia, a nosotros que somos tentados. ¿Cuántos reciben tentaciones aquí? Constantemente nosotros estamos siendo bombardeados con muchas tentaciones, pero nosotros, hermanos, no estamos desprovistos. Tenemos a Jesús que fue tentado en todo y Él nos está, hermanos, socorriendo. ¿Cuántos se apoyan en Cristo cuando están siendo tentados? Yo no sé si usted cuando está siendo tentado dice, Señor, ayúdame en este tiempo. Porque mira la prueba que la estoy pasando, mira la tentación que ha venido. Muchos de nosotros quizás cuando no hacemos esto que le estoy diciendo, por eso caemos en el pecado. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, orad, porque a la verdad la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor sabía que íbamos a recibir tentación. Y por eso Él dejó establecido la oración. Yo creo que hemos hablado de la oración en otras veces, pero si usted se está sintiendo tentado en este tiempo, hermano, lo que le aconsejo es que se acerque al Señor y en ese momento ore y dígale, Señor, ayúdame a vencer esta tentación, porque Él fue tentado en todo. En Hebreos 4:15 dice la palabra del Señor, quiero que me acompañe ahí. Dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero aquí dice, pero sin pecado. Entonces, podemos entender, hermano, que tenemos un sumo sacerdote, uno que dice la Biblia que se puede compadecer de nuestras debilidades. Entonces, a veces nosotros tenemos la idea de que el Señor Jesús está, ¿verdad? Esperando a ver a qué horas caemos para caernos encima. Pero sabe que el Señor entiende nuestra naturaleza. Entiende nuestra naturaleza. Yo creo que por eso el Señor, a través del apóstol Juan, él dijo, si alguno cometiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, no es que no vamos a pecar. Es que todos de alguna manera pecamos, ya sea de pensamiento, de palabra, hermano, de con hechos. De alguna manera pecamos, aun si no hacemos el bien, estamos pecando. Entonces, cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, nosotros sabemos que hay un sumo sacerdote que está intercediendo, y eso es lo que hacía, ¿sabe qué? El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El sacerdote del Antiguo Testamento, él lo que hacía era entrar, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor, y él iba a expiar los pecados de él y del pueblo. Entonces él lo hacía una vez al año. Y eso que, hermano, él tenía una responsabilidad tremenda, porque entrar, hermano, a la presencia del Señor, ahí donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, no era para cualquiera. Tanto, hermano, que el sacerdote tenía que entrar con unas campanitas amarradas a la cintura. Y si esas campanitas dejaban de escucharse, quiere decir que el sacerdote había muerto. Y de ahí al solo lo jalaban con una cuerda para sacarlo. Entonces vemos cómo era el Antiguo Testamento, cómo la santidad de Dios, hermano, era un reflejo, hermano, de lo que el sacerdote tenía que hacer por la expiación de los pecados del pueblo. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que también, hermano, caminó en forma nuestra, por eso él se compadece de nuestras debilidades. Entonces el verdadero sumo sacerdote debe también poder acercarse al trono de Dios por su propio mérito. Jesús, el Hijo de Dios, representa al hombre delante de Dios, y también representa a Dios delante de los hombres. Entonces, ¿qué era lo que hacía el sacerdote? Representaba al pueblo. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Nos representa a nosotros. Pero también Jesús representa a Dios para nosotros. Entonces, nuestro sumo sacerdote es el Dios hombre, un sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Él no viene del orden del Levítico,
sino que él viene de la orden de Melquisedec. Yo creo que hemos visto cómo Abraham dice que le entregó el botín, ¿verdad? Los diezmos, hermano, de todo. ¿A quién? Al sumo sacerdote Melquisedec. Y Melquisedec dice que lo bendijo dándole pan y vino. Y esa era una representación, hermano, de lo que iba a haber en la Santa Cena. Qué impresionante cuando nosotros empezamos a leer el Antiguo Testamento, cómo habla, hermano, en muchas partes acerca de Cristo. Entonces, cuando habla, eso es hablar, de hermano, de cómo el Señor tenía que ser igual a nosotros. Pero en cuanto a su divinidad, Jesús, hermano, declaraba que él era uno con el Padre. Entonces, por eso le digo, entender a Jesús como que anduvo como hombre y era necesario, pero también Jesús él mismo declaraba, yo y el Padre uno somos. Entonces, él mismo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, vean qué impresionante. Jesús siempre, él mismo decía que él tenía una preexistencia, él es eterno. Dice que en la creación, hermano, ahí estaba Cristo. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y para él. Entonces, por eso la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando está hablando Juan ahí, hermano, está hablando de Cristo. Cuando usted lee los evangelios, la mayoría de los evangelios empiezan hablando de la genealogía de Jesucristo, y empiezan a traerlo desde Adán hasta Cristo. Pero Juan no, Juan dice, él se va más allá. Él dice, en el principio era el verbo. ¿En el principio de cuándo? De todo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios y era Dios. Entonces Jesús estaba desde el principio. Entonces nosotros podemos entender de esto, de que Jesús, hermano, tiene atributos divinos. ¿Se recuerda que hemos hablado de los atributos divinos de Dios? Pues todos los atributos divinos de Dios, ¿se recuerda? Jesús, él caminó en esos atributos divinos. Pero ahora me gustaría hablar de las obras de Cristo. Porque Cristo anduvo como hombre, anduvo en su divinidad, pero Cristo, hermano, hizo obras. De hecho, una obra perfecta que el Señor hizo, y todos sabemos que es la obra expiatoria, la obra, hermano, de la cruz, para salvación de todos nosotros los pecadores. Pero nosotros vemos que el Señor no solo vino a hacer esa obra, sino que el Señor hizo varias obras. ¿A qué me refiero? Que el Señor, y por eso mire que a mí me gusta como que la palabra de Dios dice que el Señor, hermano, una de las cosas, él le dijo a sus discípulos, y yo creo que Pastor Patrick lo dijo ayer, cuando los discípulos querían que él comiera, y él dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió, dice, y que acabe su obra. Entonces, podemos entender de que la obra que él vino a hacer, ¿cuál es? Dar su vida en la cruz. Pero no solo eso, sino que él anduvo como sacerdote, él anduvo como profeta y él anduvo como rey. Y eso es lo que quiero que veamos nosotros. Entonces, yo aquí le puse en la siguiente diapositiva el trabajo que el Señor vino a hacer. Él trabajó como un profeta, él trabajó como un sacerdote y de último su trabajo como un rey. Nosotros lo vemos a través de toda la escritura. Y repito, todo lo que le estoy enseñando ahorita es porque es importante entender estas cosas para que veamos lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros como hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, habían 3 clases de líderes comisionados por Dios. Quienes estos eran instruidos en sus oficios por medio, hermano, del ungimiento con aceite. Usted se recuerda que cuando levantaban a un profeta, lo que hacían era, lo ungían con aceite. Cuando levantaban a un rey, hermano, lo ungían con aceite. Cuando levantaban a un sacerdote, hermano, lo ungían con aceite. Y dicha unción, hermano, significa la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, el término Mesías significa el ungido, ¿verdad que lo hemos visto? Él es el ungido, hermano, que era apropiado que Cristo, el ungido, debía cumplir estos 3 ministerios como profeta, como sacerdote y como rey. Entonces, veamos las obras de Cristo. Para empezar, Jesús
Dice que él era un trabajador, hermano. Él vino, él no vino a ser servido, sino ¿a qué vino? A servir. Entonces, quiero que leamos Juan 5:17, por favor. Antes de leer Juan 4:34, que está en la pantalla, vamos a leer Juan 5:17. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Entonces él dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esa palabra trabajar está hablando, hermano, de obrar. Por eso le digo que son las obras de Cristo. En Juan 4:34, aquí es donde lo que yo le decía, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Pero yo encontré en Juan 9:4, si lo puede leer alguien que lo tenga ahí, por favor. Juan capítulo número 9, versículo número 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Entonces, me es necesario hacer las obras. ¿Dice la obra o las obras, hermana? Dice las obras, ¿verdad? ¿Verdad que no dice la obra? Sino dice las obras del que me envió. Entonces, él fue el enviado por el Padre, hermano, y él iba a hacer obras, cuyas obras fueron las que yo recién le dije, profeta. Él fungió como profeta, como sacerdote y como rey. Entonces, veamos Cristo el profeta. Un profeta, hermano, ¿qué es un profeta? Un profeta del Antiguo Testamento era un comisionado por Dios para dar a conocer la voluntad, su voluntad al hombre. ¿Cuántos se recuerdan de un profeta así que me puedan mencionar ahorita? Elías, un profeta. ¿Qué otro profeta, Michelle? ¿Te recuerdas tú algún profeta que te recuerdes? Samuel, un sacerdote, pero también era un profeta, ¿no? Ezequiel, un profeta. Jeremías, un profeta. Isaías, un profeta. Entonces, pero de uno de los más grandes profetas que Dios levantó es Moisés. Y Moisés, hermano, porque a muchos no lo ven como un profeta, pero Moisés era un profeta. ¿Qué era lo que hacía Moisés? Declararle al pueblo la voluntad del Padre, de Dios. Y él fue el que, hermano, el que subía al monte, hermano, a recibir de parte de Dios, hermano, la instrucción, la dirección para su pueblo. Entonces, el más grande profeta, hermano, Moisés, él fue quien habló en nombre de Dios. Y nosotros podemos ver, hermano, que la Biblia dice que él mismo profetizó acerca de Cristo. O sea, el más grande profeta del Antiguo Testamento, hermano, profetizó del más grande profeta que se iba a levantar después, que era Cristo. Vean lo que dice, y lo profetizó, hermano, desde Deuteronomio. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo número 18, verso 18 y 19. Si alguien lo lee, ahí está en la pantalla también. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aleluya. Amén. Entonces, vea qué tremendo, porque él dijo que el Señor decía que él iba a levantar de en medio de sus hermanos, así como tú, le dijo. Le estaba hablando a Moisés. Y iba a levantar un profeta.
Yo voy a levantar profeta en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo lo que yo le mandare. Entonces el Señor, por eso él dijo que él no decía nada que su padre no lo había, él no hacía nada que su padre no le había mandado a hacer. Entonces, qué importante entender esto. ¿Por qué? Porque podemos ver que el mismo Moisés, hermano, profetizó del más grande profeta que ha pisado esta tierra, y es Jesucristo. Entonces, ¿y por qué esto? Porque estamos hablando de las obras de Cristo, Cristo como profeta. Él ungió como un profeta. Algunos le llaman que él solo era un profeta. Y eso no es lo que yo estoy enseñando. Lo estoy enseñando que él, una de sus obras era que él iba a ser un profeta también. Por eso, hermano, ¿cuál era el trabajo secundario de un profeta? Era predecir, hermano, eventos futuros. Y hay muchas cosas que el Señor habló que se cumplieron, y otras que se están cumpliendo ya, y otras que se van a cumplir. Entonces, yo no sé si usted se recuerda alguna de las cosas que el Señor habló, que proféticamente están escritas, de algo que viene, que usted sabe que viene. ¿Alguien que se recuerde? Bueno, se levantará nación contra nación. Eso ya lo estamos viendo. Pero hábleme de algo que todavía no lo hemos visto. El arrebatamiento. Que se levantará el anticristo. Una de las cosas que el Señor también Jesús dijo: he aquí, yo voy a prepararles un lugar. Y yo no sé si usted se alegra de esa profecía, pero yo creo que nuestros ojos verán ese cumplimiento de esa promesa. A mí me alegra, hermano, poder recordarme de estas cosas, porque el más grande profeta profetizó muchas cosas. Y en Hechos capítulo 3, versículo 20, aquí en este caso está hablando Pedro de lo que habló Moisés en aquel entonces. Y él confirma las palabras que yo le estoy diciendo ahorita. Mire lo que dice Hechos 3, 20 y 23. Y él envíe a Jesucristo. Aquí se recuerda que Pedro está dando un mensaje, hermanos. Él se levantó, hermano, después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Vino la promesa divina sobre él y los 120 en el aposento alto. Y él se levantó a dar un mensaje, hermano, a una multitud. Y él les dice ahí, hermanos, les empieza a decir: arrepentíos y convertíos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero el versículo 20 dice: y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Mire, Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis, en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y yo me imagino, porque mire, hermano, aquí el apóstol Pedro le estaba hablando a judíos también. Y hermano, yo me imagino que estos eran algunos que conocían la palabra, conocían las palabras que habló Moisés. Por eso el apóstol Pedro les recuerda que que había hablado Moisés era Cristo. Y no solo eso, sino que les recuerda que muchos de los que lo que hablaron los profetas era mencionando a Cristo. Por eso, hermano, nosotros a veces no nos gusta mucho leer el Antiguo Testamento, pero es importante ver cómo el Antiguo Testamento hablaba mucho acerca de lo que Cristo iba a venir a hacer, de dónde iba a surgir, de dónde se iba a levantar, cómo, hermano, cómo iban a hacer. Todo lo que él iba a venir a hacer, hermano. Isaías profetizó de él. Hermano, es impresionante. Aún en los Salmos podemos ver que el rey David hablaba de Cristo y le decía: mi Señor. Entonces, importante ver todas estas cosas, porque nosotros estamos aprendiendo acerca de Cristo, de su divinidad y de cómo las obras que él vino a hacer. Entonces, habían 5 funciones que generalmente caracterizaban, hermano, a un profeta. 5 funciones. Y una de ellas era predicar, enseñar, disciplinar, predecir y hacer milagros. Ojo,
Me llama la atención porque son 5 características que el ministerio de un profeta se movían. Entonces, claro está que no todos los profetas se movían, hermano, en los 5, pero sí hay algunos que la Biblia menciona. Por ejemplo, tú mencionaste a Elías. Elías se movía en esos 5. Isaías era otro. Jeremías, nosotros vemos por eso es importante ver cómo ellos se movían en estas 5 cosas que le estoy diciendo, porque Jesús ciertamente, él vino a cumplir todas esas funciones mencionadas. Él vino, hermano, a enseñar, él vino a predicar, él se levantó predicando después de ser bautizado. Dice que él predicaba. ¿Y cuál era el anuncio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era predicador, él enseñaba, él le decían rabí, él era maestro. Hermano, a Jesús, él disciplinaba a sus discípulos, él hacía discípulos, él predecía, él era profeta, él decía cosas futuras y él hacía milagros. Entonces, él definitivamente anduvo como un profeta. Ahora veamos lo siguiente, como un sacerdote. Jesús anduvo como un sacerdote. Jesús, nuestro sumo sacerdote. ¿Alguien puede leer Hebreos 5 del 1 al 2, por favor? Porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues puesto que él también está rodeado de debilidad. Mire cómo era cómo tenía que ser un sacerdote. Tenía que ser sacado de entre hombres. Y dice la palabra de Dios, para que él pudiera, dice, entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, esto era lo que un sacerdote hacía. Pero nosotros sabemos que nosotros tenemos a nuestro sumo sacerdote. Entonces, mientras que el profeta, hermano, representaba a Dios delante de los hombres, el sacerdote representa al hombre delante de Dios. Vean las dos funciones. Una función era representar a Dios delante de los hombres, trayéndole su voluntad. Y la otra función del sacerdote era representar al hombre delante de Dios. Y estas dos cosas el Señor las hacía. Entonces, si hablamos del sacerdote, habían 3 cosas que lo caracterizaban. Una, de que tenía que ser tomado, hermano, entre los hombres para representarlos delante de Dios. Fue lo que acabamos de leer. Nosotros sabemos, hermano, que Jesús se despojó del ser igual a Dios. Fue uno de los versículos que leímos. Y dice que tomó a sí mismo la forma de un siervo, hecho a semejanza de hombre. Y esto lo hizo para identificarse completamente con aquellos a los cuales él haría la expiación. Entonces, imagínense que el Señor no hubiera caminado como hombre. ¿Cómo podía presentarse, hermano, delante de Dios para expiar los pecados? Entonces, por eso él tenía que ser el sumo sacerdote, pero también él se conoce, hermano, que no solo era un sacerdote, pero él también fue, hermano, el sacrificio. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, todos son cosas, son sombra y figura de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. Cuando yo creo que le he dicho muchas veces que todo lo que estaba en el tabernáculo representaba a Cristo. El candelabro, Cristo. Los panes de la proposición, Cristo. La mesa de los panes, Cristo. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo, hermano, Cristo. Todo representaba a Cristo. Aún, hermano, lo que estaba en el atrio también. Entonces, podemos ver entonces que el Señor hizo de sumo sacerdote. Por eso en Hebreos 7:24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, refiriéndose a Cristo. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, una de las cosas que hacía un sacerdote era interceder por el pueblo. Por eso el Señor, hermano,
como sumo sacerdote, Él intercede por nosotros. Él intercedió en aquel día que dio su vida y Él sigue intercediendo, hermano, hasta nuestros días. Por eso el apóstol Pablo, hermano, él habló refiriéndose a Cristo como alguien que intercede por nosotros. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Haciendo una pregunta el apóstol Pablo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está ahorita el Señor Jesús? A la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por usted y por mí. ¿Cuál es su función? Como la de un sacerdote, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces, yo no sé si usted se siente bendecido de tener, hermano, un abogado. ¿Alguno de aquí se ha parado, hermano, en algún tribunal de los hombres de la tierra? Ninguno. Nunca, nadie se ha parado así a pagar un ticket donde le van a decir usted va culpable o no culpable. Viera, hermano, que a uno ahí le tiemblan las piernas. Número uno, yo he estado ya ahí por un ticket que me pusieron la otra vez saliendo de la 66. Tiene corte, me dijeron. Y era más fácil decir, mejor solo me declaro culpable y pago mi ticket. Pero yo realmente sentía que yo no hice nada indebido. Entonces yo dije, no, yo quiero ir a la corte a pelear mi caso. Pues le cuento que no solo perdí todo el día de trabajo, sino que ya estando en la corte, lo primero, hermano, que como todo en inglés, y yo hablo inglés, no lo hablo perfecto, pero yo sé defenderme. Pero para no cometer errores, dije yo necesito a alguien que me ayude, ¿verdad? Porque no vaya a ser que no diga yo bien las cosas y no me vayan a entender. Entonces pedí un intérprete y el policía estaba ahí. Entonces estaba el acusador, estaba el juez, estaba el acusado. Y yo tenía ahí supuestamente alguien que yo sentía como abogado, defensor, ¿verdad? Aquel que me estaba interpretando, yo quería que me interpretara bien. Pues yo le empecé a explicar a la jueza que yo lo que hice realmente y por qué fue que hice ese movimiento cuando estaba en el tráfico. Pero cuando me estaban, hermano, ¿cómo se dice? Traduciendo, no me estaban traduciendo bien. Y yo me molesté, yo decía, pero no le está diciendo todo lo que yo le estoy diciendo al juez. Entonces yo dije, a lo mejor me voy a poner a hablar yo. Pero la jueza se molestó porque me dijo, bueno, entonces, ¿por qué pediste traducción? Pero al final de los casos, ¿qué fue lo que sucedió? Perdí el caso. Tuve que pagar, no solo tuve que pagar mi ticket, sino que ahora tenía que pagar lo de la corte. O sea, pagué el ticket y pagué lo de la corte. ¿Para qué le traigo este ejemplo? Porque nosotros, hermanos, si nos sabemos que somos culpables porque somos pecadores, pero hay un abogado defensor que está ahí por nosotros, que está intercediendo, que él es un abogado, que hermano, que él no pierde ningún caso. ¿Y cómo él aboga por nosotros? ¿Qué le diría al juez? ¿No es culpable? ¿O le diría, Señor, mírame, mira el sacrificio que yo hice? Yo apagué. ¿Y sabe qué es lo que me gusta a mí? Entender, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos perdonó nuestros pecados. Pero no solo los que habíamos cometido, sino los que íbamos a cometer. Por eso, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque imagínense cuánto amor, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía, por ahí hay alguno que osara morir por el bueno. Pero Cristo no murió por buenos. Él murió por nosotros los pecadores. Entonces, qué importante saber que tenemos para con Dios un abogado intercesor, que es, hermano, es nuestro sumo sacerdote. Cristo como rey. Yo creo que esto, hermano, entender que Cristo vino como un rey. La pregunta que se decía, se recuerda a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Él sabía que iban a ser un rey. A Jesús, hermano, lo buscaban. Antes de que naciera, ya se había profetizado que iban a ser un rey. Por ejemplo, Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Si hablamos de un reino, es porque hay un rey.
¿Y cuántos tienen a Jesús como rey? Estamos hablando de esto porque recuérdese que estamos hablando de las obras de Cristo, como profeta, como sacerdote, como un rey. Como un rey que vino a ser Jesús, a establecer su reino. Primeramente, hermano, en nuestra vida. Porque nosotros nos gusta Jesucristo como abogado, como aquel que nos vino a salvar. ¿Cuántos tienen a Cristo como su Salvador? Pero muy pocos tienen a Cristo como rey. Porque decir que tenemos a Cristo como rey es, hermano, hacer lo que Él dice. Ya no es lo que yo digo. Pero a veces todavía nos cuesta y queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros establecemos el reino de Dios en nuestra vida, mire que antes, hermano, podemos decir, ya hay muy pocos reyes en este tiempo, ¿verdad que sí? Está el rey de Inglaterra, el rey de España, pero reyes no hay. Ahora que hay presidentes. Y el presidente no tiene la última palabra. Si fuera así, hermano, no tendría que pasar por una Cámara de Representantes, sus votos, ¿verdad? No, lo que dice el rey, hermano, eso se hacía y eso se hace. Entonces, yo no sé cuántos han establecido al Señor como su Señor. Hablar de reyes es decir, Cristo es mi Señor. Por eso, el invitar a un discipulado es, hermano, a tener a Cristo como rey. Cuando nosotros hablamos de la salvación como creyentes, tenemos a Cristo como Salvador. Pero hablar de discipulado es tener a Cristo como rey, como Señor. Es morir a nosotros. Es ya no morir a nuestra voluntad. Entonces, desde Zacarías 9:9 se profetizaba. Y quiero que vayamos rapidito a ese pasaje. No sé si alguien lo tiene. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren cómo iba a entrar el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo iba a entrar a Jerusalén? Porque él dice, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Y cómo iba a entrar, hermano? Dice que iba a entrar, ¿verdad? Con una carroza y con unos caballos, ¿verdad? Y con todo hermano, todo, ¿cómo se dice? De aquellos que van delante del rey. Los plebeyos, ¿verdad? El Señor, el Rey de Reyes entró, dice, montado en un burrito. La humildad del Rey de Reyes, hermano. O sea, qué impresionante ver que desde Zacarías, hermano, y desde mucho tiempo atrás se hablaba. Por eso, miren, los judíos buscaban al rey, andaban buscando al rey, que naciera el rey, al Mesías, al ungido. Y cuando lo tuvieron enfrente, no lo pudieron reconocer. No sabemos, hermano, qué era lo que ellos esperaban, pero ciertamente ya estaba establecido desde antes. Entonces podemos ver, hermano, que aún Pilato, antes de acusarlo, ¿se recuerdan que Pilato lo llevaron frente a Pilato, a Jesús? Y una de las preguntas de Pilato a Jesús fue, ¿eres tu rey? ¿Eres tu rey de los judíos? Y el Señor le dice, ¿pero por qué me dices eso? ¿Por lo que oyes hablar? Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Mire Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Yo espero que nosotros, hermano, tenemos un solo rey y es Cristo. Y nosotros queremos que se establezca su reino en nuestra vida. Su autoridad, hablar del rey de Dios es su autoridad sobre nosotros. Pero también, hermano, entender que ese reino dice que no es de aquí, no está en la tierra. Ahorita todavía, ¿qué es lo que reina en este tiempo? La maldad. Reina, hermano,
el espíritu de Satanás. Satanás anda por todos lados, hermano, reinando, haciendo lo que quiere. Pero vendrá un tiempo en donde él reinará por 1000 años. Por eso dicen muchos, creen que cuando el Señor se refería al reino de los cielos acercado, se hacía referencia a algo profético, cuando sabemos que no es así. El rey, hermano, el reino de Dios se establece en todo lugar, hermano, en donde el rey soberano, hermano, se hace presente. Y entonces yo espero que Jesús sea su rey. Entonces, nosotros vemos aquí, y podemos hablar, hermano, de la palabra Basilea, que habla del reino. Yo creo que de eso habló la pastora Melissa hace unas semanas atrás. Pero, ¿de qué significa realmente tener el reino en nuestra vida? Pero yo quiero avanzar porque ya se me está acabando el tiempo, pero entender de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso hablamos de que Cristo como rey, su autoridad, su señorío, y nosotros sabemos que Cristo es la cabeza, hermano. Él es el Señor de quién, de la iglesia. Y la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo místico del Señor Jesús. Y la iglesia, hermano, tiene por cabeza a Cristo. Por eso la Biblia dice en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Si usted es creyente, usted ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y usted tiene una cabeza. Por eso nosotros, hermano, como pastores, no podemos hacer lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos una cabeza y esa cabeza es Cristo. En Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Cristo, Dios, hermano, hizo que Cristo, cuando Él murió y resucitó, dice que toda autoridad le fue entregada. Toda autoridad. Y Él dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, importante ver esto, porque tenemos que tener claros que tenemos una cabeza a quien seguir. Cuando hablamos de cabeza, es alguien que se habla de autoridad, se habla de hermano, de liderazgo, se habla, hermano, de lo principal, de una posición suprema. Él es la cabeza, Él es nuestro supremo, Él es, a él nos debemos. Y todo lo que el Señor nos pide, eso es lo que nosotros queremos hacer. Y como Él es la cabeza, Él estableció para su iglesia 5 ministerios. Yo sé que usted lo sabe, solo lo puse como referencia aquí. Una de las cosas que el Señor hizo fue establecer los 5 ministerios con la finalidad de perfeccionarnos a nosotros. Entonces, la cabeza sabía lo que iba a necesitar el cuerpo. ¿Verdad que nosotros, hermano, en nuestra cabeza tenemos pensamientos, verdad? Y nosotros sabemos muchas veces qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Usted le da de comer para que su cuerpo tome vitaminas. Usted lo ejercita para que su cuerpo se haga fortalecido y tenga fuerza. Entonces, de la misma manera, Cristo como cabeza sabía lo que el cuerpo místico iba a necesitar. Y entre eso, hermano, para perfeccionarnos, los 5 ministerios. Y llama la atención, 5 ministerios, 5, hermano, características en las que un profeta se movía. Entonces, luego, yo creo que esto ya lo vimos, Él es el abogado que intercede ante el Padre. Aquí está en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Luego le puse aquí, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, eso ya lo vimos. Solo le pongo como referencia ahí los versículos para que lo veamos. Y quiero terminar con esto. En Juan 16, perdón, Juan capítulo número 14, versículo número 6. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, con esto quiero cerrar hoy, hermano, lo que es ya la tercera clase de doctrina acerca de Cristo. Él es el camino que nos lleva a la salvación. Él es el camino que nos lleva al cielo, que nos lleva al Padre.
Él es la verdad, hermano, que hoy usted necesita. Él es la vida. Así es de que vamos a darle gracias al Señor esta noche por la bendición que tenemos de Cristo, de todo lo que Él vino a hacer por nosotros. Yo le voy a pedir que cerremos nuestros ojos y que en este momento usted pueda entregar delante del Señor todas sus cargas, todo aquello que usted esté en este momento pasando, sea cualquier clase de tribulación, enfermedad, hermanos, sea debilidad, problemas, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, cualquier clase de situación que usted esté pasando en este momento. Esta clase es para recordarle que usted no está solo, que usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, que usted le ha pedido a Él y le ha dicho: Señor, establece tu reino en mi vida. Aquel que pasó por una y mil situaciones, aquel que fue semejante a nosotros y nos da el privilegio de llamarnos sus hermanos. Ahora nosotros podemos venir a Él porque Él nos entiende. Y no importa qué estés pasando, hay alguien que entiende, hay alguien que se compadece de nuestras debilidades. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú viniste a hacer una obra perfecta. Gracias porque tu Hijo Jesús vino a mostrarse a nosotros como un profeta precioso, que vino a darnos tu voluntad, que vino a enseñarnos lo que tú querías, lo que tú quieres. Vino a mostrarnos tu santidad, porque Él es santo. Vino a mostrarnos, Señor, tu misericordia, tu gracia. Señor, vino a mostrarnos tu amor. Muchas gracias por tu Hijo Jesús, que anduvo como nosotros, Señor, que ahora Él ha entrado delante de ti como un sumo sacerdote para interceder por nosotros, aquel que está a nuestro lado ayudándonos, aquel que está hoy y nos ha dejado a su Espíritu Santo en este tiempo para que interceda por nosotros. Gracias, Rey bendito. Gracias porque tú has establecido en nuestros corazones tu reino. Yo te pido, Señor, que establezcas en nuestras familias, en nuestras casas, Señor, tu reino. Padre, que podamos, Señor, caminar en tu voluntad. Queremos rendirnos, Señor, a ti, así como tú te rendiste y te entregaste por completo. Señor, queremos nosotros hoy entregarnos nosotros también y decirte: Señor, si tú diste tu vida, nosotros también queremos darla. Nosotros queremos participar también de ese sufrimiento, Señor, para que también nosotros tengamos parte en tu gloria, Señor. Padre, bendícenos, ayúdanos, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades. Tú conoces nuestros tiempos de flaqueza, Señor. Las veces que hemos caído, tú nos has levantado, Señor. Y hoy oro en el nombre de Jesús para que tú puedas levantar a todo aquel que se sienta caído, Señor. Se sienta, Padre, que ha fallado. Hoy nos ponemos a cuentas delante de ti y te pedimos perdón. Te pedimos que la sangre del cordero que fue inmolado en la cruz, la sangre incontaminada, la sangre perfecta, la sangre que fue inmolada una vez y para siempre, hoy pueda lavar nuestros pecados, limpiar nuestras manchas, quitar de nuestra vida, Señor, todo amor a las cosas de la tierra. Padre, hoy te entregamos nuestra voluntad, Señor, y te pedimos que se haga tu voluntad en nuestra vida, así como se hace allá arriba en los cielos. Padre, hoy ayúdanos, Señor.
Ayúdanos, te necesitamos. Habrá alguien que pueda pedirle: Señor, dame por favor la fortaleza para permanecer firme, Señor, y no apartarme de tu camino. Padre, mira, Señor, que han venido, Señor, muchos a venir, Señor, muchas pruebas a venir, Señor, sobre nuestra vida. Han venido muchos, Señor, a acusarnos, pero tú eres nuestro abogado. Muchas gracias, Señor, porque tú eres justo, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y yo puedo sentirla, Señor, sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos. Padre, yo te pido que las obras que viniste a hacer a través de tu Hijo Jesús se hagan manifiestas en nosotros, trayendo, Señor, una palabra profética a nuestra vida. Que traiga, Señor, arrepentimiento, que traiga a nosotros, Señor, a nuestra vida hoy un cambio de manera de pensar, Señor. Que venga, Señor, sobre nuestra vida, Padre. Esa bendición hoy, Padre, te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesús lo oramos y te damos todo el honor y toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.